Ok, para continuar con la clase de servomotor, yo estaba haciendo aquí el mismo conexionado a la clase anterior, volvíamos un poco el código, donde teníamos la tierra, al ground, GND, el positivo, el power 5 volt, y el otro iba al pin 9, que era lo que habíamos desarrollado en la clase anterior. Bueno, en este caso me salió un error porque estaba simulando con algo que no tiene nada que ver. Vamos a borrar esto, que es lo que me entrega por defecto. Y vamos a, bueno, esto tampoco estaba, y vamos a poner, como lo trabajamos en la clase anterior, incluir en este caso la librería de servo, y esto nos va a permitir trabajar con el servomotor de una forma un poco más sencilla. ¿Ya? Vamos a poner al igual que la clase, vamos a declarar un entero que va a ser el servo pin, que lo vamos a conectar al pin 9. Acuérdense que está conectado al pin 9. Y también habíamos realizado un servo, una variable que se llame posición, ¿ya? Y esta iba a ir con un cierto grado, como habíamos trabajado en la clase anterior, con un cierto grado ya predefinido. 45 lo vimos en la clase anterior. Y también habíamos dicho que deberíamos darle un nombre, como lo íbamos a trabajar. En este caso era servo 2. ¿Por qué 2? Porque en la clase anterior utilizamos el 1, vamos a utilizar 2. ¿Varía en algo? No, es solamente el nombre que nosotros estamos dando. En el void setup vamos a poner en este caso el servo-2, que es el que estamos utilizando, punto attach, que era justamente escribir o señalizar en este caso el servo que lo vamos a tener conectado en el pin. Por eso le damos el pin. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar asociado nuestro servo 2, número 2, va a estar asociado a la dirección 9. ¿Por qué la 9? Si yo no estoy escribiendo 9, no, pero estoy poniendo servo pin y servo pin está en el 9. A eso se refiere. ¿Ya? Y también vamos a utilizar el serial begin. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo requerimos? Porque en esta vamos a escribir desde el monitor serial cuántos grados queremos movernos. ¿Ok? Vamos a ir al void loop. Bastaría con eso que hicimos en void setup. Vamos a ir al void loop y vamos a poner serial.print y el ln para que se nos vaya escribiendo bajo la línea. Y vamos a solicitarle, en este caso, ingrese un ángulo. Ingrese un ángulo. Y cerramos con .com. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Vamos a solicitarle, en este caso, ingrese un ángulo. ¿Qué pasa si yo lo quiero simular de esta forma como lo tengo? Me va a aparecer acá y me va a aparecer un ciclo que nunca termina. Ingresa un ángulo, ingresa un ángulo. O sea que no me sirve de esta forma. No termina nunca. Yo le quiero ingresar algo y me vuelve a pedir y me vuelve a pedir y no pasa nada. Entonces yo no puedo simular de esta forma, sino que vamos a utilizar un while en este caso. ¿Por qué? Vamos a escribir primero, vamos a poner serial.available y le vamos a igualar en este caso a 0. O sea, ¿qué es lo que estamos señalizando? Estamos diciendo, vamos a cerrar este ciclo, estamos diciendo ingrese un ángulo y si yo no he ingresado nada, que se mantenga o que escriba lo que está entre las llaves. ¿Qué tiene las llaves? Fíjense, aquí comienza y acá termina las llaves. No tiene nada. ¿Qué quiere decir? Que me va a mostrar el void loop, me va a poner ingrese un ángulo y si yo no he ingresado nada, él me va a mostrar nada. O sea que la imagen va a estar en blanco, por ende voy a seguir con ingrese un ángulo. Voy a simular y fíjense, ahora quedó parado. Voy a borrar y voy a volver a simular. Y ahora me dice ingresa un ángulo. O sea, ¿quién me está entregando esto? Gracias a este while que es igual a 0, que cuando yo no he ingresado nada, él me muestra nada.
Él me muestra lo que tienen las llaves. Como yo no tengo nada en las llaves, él me muestra nada. O sea, se mantiene en lo que decía anteriormente, ingrese un ángulo. Voy a cerrar esta simulación y vamos a volver a escribir. Porque eso no es todo. ¿Por qué? Porque vamos a decir que servo posición es igual a serial punto serial.parset int para esto nos va a permitir escribir el ángulo que nosotros seleccionemos y se va a guardar en el servo posición, en este caso en la posición que nosotros partimos por defecto que era 45, en este caso ahora se va a guardar en dicha posición. Entonces, si me va a preguntar ingreso un ángulo, yo voy a ingresar 80 y se va a guardar en esta servo posición. Entonces vamos a decir que servo bajo 2, que es el que estamos utilizando, vamos a poner un write donde va a escribir en la servo posición, va a escribir, aquí me equivoqué, read, vamos a escribir servo posición. Entonces lo que estamos diciendo que según lo que yo escriba, él me va a decir ingresa un ángulo. Entonces lo que yo ingresé a través del serial, en este caso monitor serial, que se escriba en la posición del servo motor. Eso es básicamente lo que estamos señalizando. Vamos a ejecutarlo. Entonces me dice ingresa un ángulo. Bueno, me preguntó 2 porque ya había uno cargado. Ingresa un ángulo. Yo voy a decir 0 y le voy a poner enviar. Y él debería girar a 0. Fíjense que está en 0. Está un poco trasladado, no está recto, pero es porque este micro servomotor no es muy preciso, ¿ya? Y de hecho la simulación se asemeja bastante a la realidad, porque este micro servomotor no es muy preciso, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Me vuelve a preguntar, como yo ya ingresé algo, me vuelve el ciclo de repetición y queda ahí hasta que yo le escriba algo. Ingrese, en este caso, un ángulo. ¿Qué pasa si yo le pongo 90 grados? Debería dar la mitad de una vuelta. Se le envío y, en este caso, los 90. Yo dije la mitad de la vuelta, en realidad era un cuarto de la vuelta. ¿Qué pasa si pongo 180? Ahí debería completar los otros 90 y quedarse en la posición hacia acá. ¿Qué pasa si le digo envía a 0? Vuelve a 0. Miren, ¿qué pasa si yo le digo 180? Ya dijimos que 180 iba a llegar a la posición totalmente contraria acá. 180. Lo voy a mandar a 360. ¿Qué va a pasar? Perdón, puse 160. 360, que sería la vuelta completa. En este caso, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque este micro servomotor llega hasta 180. O sea que su última posición es 180. Si yo envío 181 en adelante, no me va a hacer nada. No se va a mover nunca más. ¿Por qué? Porque este micro servomotor llega hasta los 180. Entonces cuando lo envía a 0, él va a volver a la posición número 0. De esta forma, a través del monitor serial, nosotros le estamos indicando cuánto debe moverse el servomotor. Así que nos sirve bastante para hacer algún ejercicio. Es una actividad bien interesante, así que la recomiendo que la puedan desarrollar como actividad y a medida que vamos avanzando, la próxima clase vamos a hacer algo que es un poco diferente. Vamos a hacer una combinación tanto de servomotores con LDR. Así que dejamos esta clase hasta acá.